Bienvenido a un nuevo episodio de Bitácora de un Palestrita. Hoy con nosotros tenemos a Jacopo Zanini. Bienvenido, Jacopo. Muchas gracias, Pedro. Bueno, a todo. Bueno, pues Jacopo pertenece a nuestra palestra. Lleva algo más de un año aquí con nosotros y de hecho, pues ahora ya lleva una camiseta azul, lo que indica que ha sido examinado como instructor y bueno, y ha aprobado. Me parecía interesante traer a Jacopo a estos programas de entrevistas porque él viene de Italia. ¿De qué parte de Italia viene, Jacopo? Vivo en el norte, bajo de las Alpes, cerca, una hora cerca de Coche de Milán, y vivo en un pueblito, en un pequeño valle de montaña. Sí. Y bueno, y una de las cosas que nos parece interesante que venga de Italia es que nos puede explicar un poco cómo él percibe la realidad de la SEMA, de la arte marcial histórica europea, en Italia. Bueno, más o menos cuántos años llevas practicando, Jacopo. Lo estuve pensando justo ahora antes de la entrevista y si no fallo, empecé más o menos entre el final del 2014 y el principio del 2015. Entonces, ¿Cómo, 9 años, diría. cómo llegaste? Llegué ahí por casualidad, porque tenía por un lado un amigo que me decía de encontrar un tal Federico Malagutti, que empezó con la EMA hace tiempo y que tenía algo interesante de trabajo. Pero nunca lo busqué. No tenía gana en este momento de hacer algo activo en ese sentido. Pero un día, en una clase de inglés, me encontré la novia de Federico hablando del arte marcial europea y que daban clase al pueblo al lado. Entonces, ahí me enteré, fui interesado y con la curiosidad me apunté la misma tarde a la clase. Ahí conocí a Federico. Claro, porque estamos hablando de poblaciones pequeñas de montaña donde tampoco hay mucho donde elegir. Exactamente, o sea, yo vivo en un pueblo de 7.000 personas y el pueblo gordo al lado es de 15.000, entonces Bueno, muy poca gente. tampoco son tan pequeños. Bueno, sí, pero el hecho de ser en montaña, no tenemos salida al lado, es un valle largo, estrecho, es raro, o sea, no podemos salir en manera sencilla del valle. Bueno, y cómo fueron tus primeras clases? Porque yo supongo que te pasaría como a todos nosotros, que en nuestra mente los únicos referentes de lo que sería una esgrima histórica pues son los que nos dan las novelas, las películas. ¿Qué es lo que esperabas y qué es lo que te encontraste? Bueno, de verdad no esperaba nada, sino la curiosidad del niño que quería jugar con las armas. Y ahí me encontré, no dijo el principio de la EMA, pero casi, en Italia, hablando de Italia. Y un Federico muy joven, al principio de su trabajo. O sea, no me acerqué con una expectativa real. Fue más que todo simple curiosidad de, por supuesto, de un niño que nunca ha tenido la oportunidad de coger una espada y de repente se encuentra en esto. Bien. Estás comentando, pues eso, que por lo menos en tu zona sería de los primeros proyectos de arte marcial histórica, pero a mí me consta vamos, que en Italia hay un movimiento, por lo menos a día de hoy, que es muy potente. No sabría cuantificar, pero puede ser de lo más fuerte que hay en Europa, incluso comparativamente con Francia y con Alemania, porque hay muchísimas salas de armas en activo. Sí, intenté de encontrar un número antes de la entrevista, eh, pero todavía no tenemos un mapa como aquí en España, por ejemplo. Entonces diría decenas, sino ciento, o sea, un 100 de sala y un circuito deportivo muy activo. O sea, que la gente quiere competir, entrena muchísimo, se desplazan y es muy activo al día, o sea, todavía. Vamos muy fuerte, a nivel europeo seguro.
Claro, pero lo que estás diciendo es que casi todo a un nivel de deporte marcial. Sí, a poco, después, unos primeros años, eh, cuando empezó a estar la idea que hacía falta como una sombrilla, un paraguas para toda la sala de armas, para lo que se hacía en este momento, también se eligieron unas cuantas normas de, por ejemplo, competición, porque esta también puede ser algo cultural que tenemos nosotros italianos, que nos encanta competir. eh, entonces se llevó a poco a algo más de deporte. O sea, la mayoría de las salas en Italia trabajan con FEDER y principalmente los eventos son torneos. Claro, pero estás hablando del panorama de la espada larga, ¿no? Sí, es verdad. Dentro, independientemente de que sea en un ámbito más deportivo o más marcial, eh, ¿qué armas son las que predominan dentro del panorama italiano? ¿Cuál puede decir? Pues mira, en primer lugar yo creo que se practica más este arma, en segundo lugar esta y en tercero esta otra. Bueno, espada larga, o sea, utilizada como, o sea, una Feder, ¿vale? Y luego diría una espada de punta corte. Y bueno, en el centro sur se practica más la rapié, bueno, la espada ropera. Si no, a nivel de competición, después de la espada de punta corte encontramos el sable. ¿Sabes? O sea, de espada y broquel, medieval. Nada. O sea, a nivel de evento que conozca yo, sí, bueno, puede ser que en algún evento se practiquen con más armas, como un evento diferente, pero en general hablamos de espada larga o de ropera temprana. Bien. Y bueno, volviendo un poco a tu trayectoria. Empezaste con Federico Malaguti, ¿no? Y bueno, finales de 2014 creo que me has dicho. Sí, o principio 2015, tengo una memoria muy mala. Bueno, pero más o menos Más o nos menos. marca una ventana temporal. Durante los primeros años de práctica, ¿cuál fue la trayectoria tuya y lo que sigas practicando en tu escuela? Bueno, volviendo a la espada del broquel, yo empecé con Federico, que a su vez empezó con espada y broquel. O sea que fue el primero, si no fallo, a tener una traducción desde el inglés al italiano de él y 33. O sea que también creo que sigue una página web, ahora no recuerdo algo. Bueno, lo siento, Federico. Pero está un trabajo. Él empezó con espada y broquel y luego espada larga. Ahora creo también alemana al tiempo. Y. Pero luego dejemos bastante pronto espada y broquel y empecemos con Fiore de Liberi, el Flos Duellatorum. Y uno año. Y en el 2018, si no fallo, ahí, cuando ya se montó el circuito más a nivel de deporte, entonces con Feder a nivel italiano, hemos elegido de ir también nosotros, o sea, a colarnos, ¿no? A esto movimiento que estaba en Italia en este momento. Bueno, colarse, yo creo que aquí hay un falso medio. Más Bueno, bien introducirse. introducirse. Colarte es cuando te metes en un sitio así un poco de manera Vale, vale. clandestina, No, pasando por bueno, encima de otros. por algún sentido sí, porque al principio, recuerdo, hemos intentado de llevar también en competición Fiore, pero directamente con espada larga. O sea que el primer año, 2018, estuvimos a un par, sino tres eventos de torneo. eh, o sea, nosotros llevando espada larga contra la gente que tenía la Feder. O O sea, sea, me estás diciendo que en un principio, en los primeros torneos, se permitía, o sea, no estaba todo homologado como para que se tuviese un modelo específico de arma, sino que había cierta mezcla. exactamente, exactamente. Yo iba ahí con un simulador de espada larga, ahora no recuerdo el herrero, pero sí. Y a poco, claro, te encuentras con gente que tiene una espada mucho más veloz, móvil y larga.
Entonces, es un poco de desventaja. Y también otra cosa que pasó fue el quitar a poco el trabajo de lucha y de mezza espada, que para nosotros fue otro problema. Porque claro, intentando de llevar un Fiore en una competición, la idea era también acercarse y hacer las varias marranadas. O sea, no te permitían patas de los testículos. No, tampoco coger la espada en la hoja. Acabó con golpe de pomo y poco más. Bueno, también Por supuesto. cuando se entrena, bueno, cuando se realizan estas competiciones a plena potencia y de la manera que se realizan las competiciones deportivas, yo entiendo que ciertas acciones cuerpo a cuerpo pues pueden ser muy peligrosas y no hay protección que te defienda de una proyección si no sabes caer o de una luxación, no hay codera que te defienda. Te Por protege de un supuesto. impacto, pero no de Por un... supuesto. También el golpe de pomo, que puede ser el más controlable. Yo por experiencia vi unos cuantos golpes feos. O Sí, sea que ¿no? la careta no está hecha, por ejemplo, para proteger de un pomazo a toda hostia. O una riaz, o sea, un Una golpe a riada. riaz en la barbada, pues... Exactamente. Bueno, pues el caso es que estuviste ya varios años, por lo que me estás comentando, en un principio con unos trabajos de interpretación más dedicados a lo histórico, pero luego ya os integrasteis en el circuito deportivo. Exactamente. Intentando de mantener una línea cercana o sea, intentando llevar un trabajo parecido a lo de Fiore, pero ya con una Feder en la mano. Entonces, una planificación estratégica del combate a nivel de deporte. Trabajo en línea, para adelante, para atrás, saliendo poco desde la línea. O sea, trabajo sí de juego libre, por ejemplo, pero más de deporte, claro. En todo caso, yo la verdad es que cuando hay como... Bueno, ya lleva un tiempo aquí en la palestra y sabes mi opinión al respecto de estudiar un maestro histórico e intentar insertarlo en un contexto moderno de competición, pues tiene su incongruencia. ¿Cómo manteníais pues eso, la congruencia del discurso? Es decir, yo trabajo sobre el trabajo de Fiore, pero además compito. ¿Eso cómo se sostenía? Fundamentalmente la idea era de llevar técnica de Fiore según una interpretación de deporte, entonces con ajustes varios eh, en torneo. Pero claro, o sea, Fiore no trabajaba con una Feder y para comprenderlo, hacer un trabajo como lo que estoy haciendo ahora, aquí en la palestra Pedro Monte, un acercamiento marcial al trabajo de Fiore, hace falta una espada o una mano y media. Y una competición de Fiore se puede hacer, pero con, por ejemplo, profesionales, artistas marciales de verdad que saben lo que hace, que están preparados, por ejemplo, una caída o de toda manera que se tenga que hacer con una forma de cuidado diferente. Eh, Esto para decir que, nada, Fiore en un contexto de deporte con una Feder no tiene casi nada del Fiore originario. Tampoco, pero creo un Meyer, por ejemplo, que si no fallo trabajaba ya, o sea, trabajaba con algo parecido, que se puede llamar Feder por lo menos, pero tampoco algo que ver con Claro, lo que vemos claro, al día bueno. de hoy. Ya también lo que hablamos, bueno, es que ahí ya estaríamos abriendo un melón Gordo. muy grande, ¿no? Porque, bueno, las FEDER históricas que se conservan, que no se conservan tantas, no tienen absolutamente nada que ver con las FEDER modernas. Por Una de supuesto. las, bueno, la mejor reproducción de FEDER histórica que he visto, con las medidas y demás, era una bueno, tú estuviste también en el pasado Torre de Hércules, en el Torre de Hércules del año 2023, ¿no? Que trajo Peter Turia. Claro. Y bueno, pues Recuerdo a esta espada. esa Feder no tiene nada que ver No. con la Feder ligera. Y lo que me llamó mucho la atención, que también tiene toda la razón del mundo, es que la punta del arma, la espátula, era una punta espatulada
es realmente gruesa, ¿no? Estamos hablando de un regrueso bastante importante porque también estaba adaptado bueno, al trabajo de Peter Turia, que es una recreación del combate que se podía hacer en una Feschule sin protecciones, ¿no? Entonces, pues había muchísimos golpes de plano, evidentemente no se permitía golpear de punta, una punta a la cara estaba totalmente prohibido. Y Y, tampoco de filo, creo. y de filo no, claro. Mm, O sea, que realmente lo más que podría hacer es llegar a golpear de plano y ni siquiera eso se marcaba. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacían, yo lo respeto muchísimo, pero es un trabajo bastante arriesgado. Sin embargo, ese tipo de trabajo sí podemos decir que es una representación histórica de un deporte marcial. por O sea, supuesto. porque es el deporte marcial de la época. O sea que tampoco, porque tengamos ahora una visión de lo que es un deporte marcial, no implica que se parezca a un deporte marcial histórico. Incluso el deporte marcial histórico era diferente al día de hoy. Entonces, ahí está el punto de... yo Que, creo que las herramientas determinan mucho por lo que supuesto. es la práctica. Y la norma, o sea, no simplemente la espada, la protección, el acercamiento en general. O sea, yo casi me arriesgaría a decir que es más parecido a un combate de pi moderno, De un combate un de... combate de sable de deporte, Ah, por ejemplo, ¿no? sí, sí. Hecho con una Feder, o sea, se parece más en un combate, un torneo, una competición de hoy en día a un combate de esgrima moderna con un sable de deporte, a un trabajo más o menos histórico, eh, que, bueno, de los manuales, de los recursos que tenemos. Ya, no, en todo caso es que el fin deportivo es el mismo. Por Una supuesto, cosa que tiene que ser en un entorno seguro. De hecho, las herramientas de que se utilizan en la esgrima histórica, pues, son más peligrosas que las herramientas más ligeras, ya mucho más homologadas a lo largo de los años que tienen en la esgrima deportiva, pues tienen que limitar muchísimas de las acciones para que la experiencia sea una experiencia sin heridos. por supuesto. Porque yo también recuerdo que al principio de la esgrima histórica las lesiones eran bastante más abundantes. Ahora ha ido mejorando el material de protección, los propios simuladores de espada son cada vez más seguros y bueno, pues también hay unas normas de seguridad que hacen bueno, pues que el número de lesiones sea inferior. Aún así, todavía yo creo que está por encima de lo que debería. Bueno, por supuesto, me encuentra de acuerdo. Lo que, o sea, puedo decir es que por algún lado es así. O sea, a nivel marcial no permitimos de encontrar el cuidado y la seguridad en el compañero. En un contexto de deporte no se puede pedir al otro de cuidarte todo el rato, porque es más difícil. O Claro, sea, ¿no? El tema es si yo no voy al máximo de mi capacidad, el otro gana una décima de segundo. exactamente, Ahí está. O sea, diferente contexto, pues exactamente. diferente, diferentes normas. Y bueno, y después de todo de lo que me has contado, tú llegaste, bueno, aquí, bueno, nosotros, bueno, vamos a poner Mm, también una fecha, fue en 2019 quizá cuando nos conocimos en Feltre, sí, exactamente. fue, O 2018. o Bueno, 2018, seguro fue antes del COVID. sí, Creo 18. Sí, que fue el año cuando empecemos a salir, porque claro, el 2018 competiciones para nosotros, igual salir del valle. Entonces, los varios eventos más o menos cercanos en el norte de Italia, ahí empecemos a salir y en Feltre no nos hemos encontrado, si no fallo. pues sí, pues puede Mm, ser, yo lo que pasa también me baila un poco la fecha. Pues nos conocimos en Feltre, conocí, bueno, yo a tu antiguo maestro, a Federico, lo conocía pues por su trabajo en redes sociales, que de hecho es uno de los divulgadores más activos en canales como YouTube
Y no absolutamente. sé si tiene alguna presencia en alguna red social más, pero sobre todo en YouTube ya se ha marcado como un referente a nivel europeo e incluso me atrevería a decir a nivel mundial. Y yo creo que sí, se puede decir que, por lo menos a nivel de YouTube seguramente, creo que la mayoría de la comunidad y también un pelín más allá de esto sigue a Federico. Sí. Y bueno, pues yo había visto pues varios vídeos suyos y cuando lo vi allí en Feltre, pues no pude hacer otra cosa que acercarme y felicitarle por su trabajo de divulgación. Y bueno, y ahí compartimos varios asaltos con él, con gente de la escuela. David, ¿Eh? Con- David, sí. Estuvimos ahí en tres, Federico, David y yo, pero lesionado, porque claro, fui uno de los varios lesionados en torneo el día anterior, entonces entonces no, ahí no tenía, no, el no tuvimos placer, oportunidad. no. Y después, al cabo de los años, recuerdo que bueno, hace casi 2 años me contactaste porque ibas a empezar un un viaje personal de Grima. Yo creo que esa parte es bastante interesante de tu Claro. historia. Bueno, que pasaron muchas cosas a nivel personal. Esto en el 2022. Después del COVID ya empecé a eh, tener una idea diferente del trabajo, de lo que quería hacer en mi vida. Y por una serie de cuestiones, en el otoño del 2022 me encontré sin trabajo, sin novia, se puede decir, ¿no? Y bastante soltero, libre y con un poco de recursos para tomarme un par de meses de vacaciones yo solo. Y la bombilla, la idea fue de intentar de viajar, de aprovechar del esgrima para viajar y conectar con gente diversa, o sea, tener una experiencia diferente. Alrededor mío tengo gente y situaciones que viajan mucho con el deporte en el mundo, entonces dije, bueno, ¿por qué no intentar lo mismo? O ver si se puede hacer. Entonces, siendo alumno de Federico y con bastante experiencia, o sea, que trabajé unos cuantos años con él, aproveché de esto, contacté la sala, te contacté por primero y empecé a contactar la sala en España, una cuanta, empezando en el norte, desde Zaragoza, eh, para encontrar esgrimistas y viajar, así, sin nada más, o sea, ¿Por, una por, vacación. por qué España? ¿Por qué España? Porque fue la primera vez en España, o sea, nunca he tenido la oportunidad de visitar España. Me faltaba como región europea. Y por otro lado, me interesaba la idea de la verdadera destreza y, y también porque tampoco se sabe mucho afuera de España de lo que pasa en España. Entonces, nada, además quería intentar de hacer un trozo, una parte del Camino de Santiago. Me pareció una buena idea. O sea, vacaciones, España, mola. Están bien. Y además, si le pone encima esgrima, ¿por qué no? Entonces, Bueno, pues, esta era la idea. pues Tampoco... básicamente mochila, equipo Exacto. de grima, espada y bueno, ¿cómo describirías la experiencia? ¿Qué te pasó? Porque supongo que en este tipo de viajes te pasan muchas cosas. Pasaron muchas cosas. También intenté bueno, a nivel ¿cómo se dice? Social media, ¿vale? De hacer un poco de publicidad a esta idea que me pasó en la cabeza. Y fue muy interesante, muy llena. Cada día algo nuevo, algo bonito. Empecé a aprender un idioma, a conocer gente que sigue siendo amiga y que tenemos contacto el día de hoy. Vi un buen trozo del norte de España, me pasaron imprevistos. También moverse y entrenar 2 meses con 15 y pico más kilos de mochila. Te puede pasar, por ejemplo, una lesión a la pierna izquierda y que te la lleva unos cuantos meses, pero cosas, muchas cosas. Bueno, pues
un poco para cerrar esta parte de tu historia, dime, por ejemplo, qué es lo mejor que has sacado de esta experiencia y también quizás qué es lo que menos te ha gustado de la experiencia. O sea, como poner las dos Mm. cosas, eh, lo primero que se te venga a la cabeza. Lo primero diría que tampoco hacen falta muchos recursos. O sea, para lograr algo en general en la vida, lo más importante son las personas. Porque sin las personas eh, sería imposible. No, solo un viaje de este tipo tampoco tenía sentido. Porque irte con una espada si luego no puedes practicar con la gente, ¿no? Fue algo muy importante, un pilar y nada, se quedó como... Es algo importante. Ya lo sabía en parte, pero más del dinero es mucho más importante tener personas alrededor. Y luego intentar de simplemente seguir lo que queremos. Mm, que sí que puede estar el miedo, la inseguridad. O sea, yo viajé, pero con muy poco dinero. Y me encontré alojamiento, comida, sonrisas, guías, muchísimas cosas. Entonces, Entonces, un poco que lo que podría ser lo peor, que es la falta de dinero, tampoco resultó un gran problema. no, exactamente, mira, te agradezco porque fue, fue lo que permitió a esta experiencia ser lo que fue. Porque si yo me iba con mucho dinero, me permitía ir a cualquiera, cualquier hotel, cualquier restaurante, cualquier situación, taxi, lo que sea, pero ahí seguro me iba alejando de la gente, porque por otro lado, si no tienes recursos, tienes que apoyarte a la persona. Entonces, sí, la cosa mala, los autobuses. O sea, la falta de dinero que te lleva a viajar en autobuses, porque después de 2 meses muy duro. Pero en general, como... O sea, tampoco me lleve a algo malo, como experiencia o imprevisto. Bueno, pues, y ahora lo que nos lleva un poco a también a las consecuencias del viaje, por lo menos a nivel de percepción. Eh, ¿Qué similitudes y qué diferencias puede haber entre las salas? Bueno, es que es generalizar mucho, salas Mm, españolas, es que cada sala es un mundo. Pero, ¿en qué cosas veía más reflejado decir, mira, esta sala podía ser italiana mm, perfectamente por este tipo de cosas que me encuentro? Y después, en otra sala, decir, esto ni de coña pasa en Italia. O sea, un sí. poco, ¿qué percepciones te llevaste? Bueno, de primera, todavía después de 2 años, me faltan unas cuantas salas de armas en España. Y conozco más España el día de hoy que Italia. Mm, vi mucho el norte, algo del centro y ahora después de un año tengo una idea del sur. En general, lo que diría es que en el norte, por ejemplo, gusta mucho un rollo de competición, parecido a lo de Italia. Por otro lado, en España se trabaja muchísimo a nivel de arte marciales. O sea que el trabajo de verdadera destreza te lleva a una mentalidad más marcial, un acercamiento más marcial de la práctica. eh, o a nivel cultural, por ejemplo, porque aquí en Granada, en la palestra Pedro Monte, la verdadera destreza no es la primera disciplina, pero puedo decir, tenemos un trabajo marcial muy fuerte, importante, que, o sea, está ahí el acercamiento que tenemos. Cosa que en Italia, por ejemplo, el día de hoy no existe. O sea, alguien creo que lo intente, está algo, por ejemplo, con arneses, pero bueno, no, por ejemplo, como puede ser Academia de Espada, Palestra Pedomonte o mucha más sala, o sea, no muchísima, pero más sala o grupo de estudios que siguen una trayectoria de este tipo. Otra diferencia, puedo decir, el punto social, o sea que
en España vi unas cuantas salas que están en alquiler, por ejemplo, no de un frontón, tienen un espacio propio donde se puede desarrollar algo más simplemente de la práctica, un espacio por los socios, que puede ser simplemente para hacer el mantenimiento del arma, tomarse una cervecita, o algo que pueda ir también más allá simplemente de la sala de arma. Esto en Italia, por muchas razones, tampoco porque simplemente la gente no quiera, pero que creo que es más difícil encontrar frontones o naves a disposición, eh, todavía no está. O sea, la única creo que la sala de arma Guardia di Croce en Brescia. Pero en general sala que tienen un alquiler de un espacio propio, no, en general son alquileres de ayuntamiento, en De espacios frontones, deportivos. No, exactamente. y también como está más integrado, Escuelas, como también está más integrado porque a la esgrima deportiva, o sea, porque yo sé que hay como unas federaciones y contemplan ya la práctica de esgrima histórica dentro del marco legal de la esgrima deportiva, pues yo creo que también tendrán ciertas facilidades para acceder a espacios públicos. bueno, tampoco, o sea Tampoco. que no es así, o sea, eh, está mucha cuestión a nivel político, los alquiler en general son muy caros o muy difícil encontrarlo. Eh, en la ciudad, en general en Italia lo que pasa es que o tiene los números o si no es difícil que un ayuntamiento inverta algo. O sea que hablamos que yo que sé, en un pueblo como lo de Federico, 15.000 habitantes, la asociación con más socios hacen acrobacia, algo cheerleading. Ahora no sé, creo, venga, 50, 60 personas, niños, la mayoría. Ahí tiene muchas facilitaciones, recursos, espacio. Pero una asociación más chiquitita, que está en segundo, tercer, cuarto plano a nivel de deporte, que tampoco se hace lo que sea, o sea, que se hace, es muy difícil que se encuentre con facilitaciones. O sea, que puede ser que el alquiler te coste igual, que tenga 50 o 4. Entonces conozco sala de armas que ya tienen unos cuantos años, que le pasa de vez en cuando de tener que desplazarse en el mismo ayuntamiento porque de un año al otro cambia todo y se encuentran sin espacio. Entonces, Bueno, pues yo creo que hay muchas salas de armas en España que se sienten identificados con me esa imagino, situación porque me imagino. todavía pues cuesta bastante trabajo. Y bueno, pues al final acabaste aquí en la palestra. Exactamente. O sea, en un principio yo recuerdo que fue tu última etapa del viaje, ¿no? Fue el última, me quedé aquí un par de semanas, más o menos al final de noviembre, porque volví en Italia la primera de diciembre, recuerdo, y, y Granada me engañó, porque noviembre hace tan fresquito, se está muy a gusto. No, me encontré súper bien y me enamoré de la ciudad, de la gente aquí, de los compañeros de sala, de tu proyecto, Pedro, de tú como persona, de Perro Monte y Golfa también. Tenemos que Que son decirlo los todo. miembros más importantes de la palestra. Exactamente. Y, y nada, fue una gran experiencia y aquí... Bueno, pequeña sí, clarificación para el público que no tiene por qué claro. saberlo. Monte, o sea, perro, monte y golfa son las mascotas de la sala. Son un par de perros adoptados que, bueno, que yo creo que de haber visto clase de grima ya ellos saben. Continuamos. Bueno, no, simplemente aquí fue como, nunca recuerdo la palabra en español, pero lápiz, o sea, el momento más alto, cuando vi de Sí. verdad eh, la diferencia entre practicar a nivel de deporte o a nivel marcial. Y ahí fue como un cambio de idea, de perspectiva mía, y me encontré de repente la vuelta en Italia como la primera, segunda, la tercera semana de vuelta en un torneo y recuerdo ahí fue como, bueno,
Entonces son dos cosas muy diferentes. Porque ahora que tengo la experiencia y he vivido las dos, fue bastante chocante. Como cambiar la perspectiva sobre el trabajo hecho, sobre lo que creía, sobre muchas cosas. Y bueno, después me propusiste devolver un año más o menos y ya se acabaron los 15 meses de prueba. Sí, ¿no? Y parece que, que ha renovado, ha renovado. Bueno, Absolutamente. una de las cosas que después de tantas charlas que hemos tenido, bueno, porque aquí en la entrevista yo le estoy haciendo preguntas que ya sé la respuesta, pero aquí vosotros como público no la sabéis. Pero que es importante compartir. eh, cuando él llegó, él quería volver a visitar a Fiore Furlano, el autor de Flor de Toro en sus diferentes ediciones, que es una de las obras más visitadas y más interpretadas de lo que son las artes marciales históricas europeas, ya sea porque fue uno de los primeros tratados que salieron a la luz, ya sea porque, no sé, está ilustrado, es relativamente fácil, aunque esa facilidad esconde muchas cosas que no son fáciles, y hay pues cientos y cientos de interpretaciones. Pero a Jacopo le interesaba, pues por diferentes motivos que yo, bueno, que ahora no volverá, me volverá a comentar y comentará con vosotros por primera vez, eh, por, por qué Fiore y por qué otra vuelta a Fiore. Bueno, porque Fiore, porque me encanta, es italiano, es algo que tengo, que creo de tener cerca a nivel cultural. Mm, no habla, o sea, yo no vivo justo en la región de Fiore, de verdad estoy casi al otro lado del norte de Italia. Eh, pero es algo que siento mío, de alguna manera, o sea, en todo este mundo de tratado, maestro vario, bueno, es algo que siempre me llamó curiosidad y me acerqué de primero a Fiore y me encanta seguir trabajar. O sea, también la cosa que tenemos cientos de interpretaciones, no sé, creo que es algo más, casi a piel, ¿sabes? Como sin una verdadera explicación. Como cuando te enamoras de algo, de alguien, o sea, no hace falta un motivo de verdad, ¿no? Y bueno, como dijiste tú, como muchas veces nos encontramos, eh, tenemos la mayoría de las interpretaciones que tienen unos cuantos años, que se quedaron con una idea de Fiore, más que todo, ¿no? Como algo más noventero. Y, y bueno, lo que quiero yo de mi interpretación es tomarlo por otro lado. Si todo el mundo quiere aprender Fiore y se abre el manual a la mitad y se empieza con espada larga, y además la mayoría de las veces con una Feder en la mano, pero ¿por qué mola coger la espada aquí, hacer esto y tirarlo otro al suelo, darle una patada en los huevos, ¿no? Todo el mundo quiere dar una patada en los huevos a su propio compañero. Eh, no, yo creo que tenemos que darle otra vuelta y empezar desde la base. O sea, que como decir, quiero leer El Señor de los Anillos y empiezo desde el segundo libro. No puedo, o sea, tengo ¿Vale? A qué te que... refieres con base? Con base, o sea, la lucha, si nosotros nos acercamos a los cuatro, no a uno, a los cuatro que tenemos de los textos de Fiore, todos empiezan con el trabajo de lucha, luego lucha con daga y, y después llegamos a la espada a una mano y media. Entonces, tenemos siendo un algo holístico, un trabajo holístico, porque o sea, no es esgrima lo que vemos en Fiore, es lucha con una espada, o lucha con un martillo, o lucha con una lanza, o lucha a caballo sin nada. Tenemos que empezar a trabajar desde la base, o sea, la lucha. Hasta que no comprendemos
cómo movernos con el cuerpo a nivel de lucha, tampoco podemos comprender de verdad Fiore con un arma en la mano, porque es un continuo, no es aquí la lucha y lucha contra Daga porque está de moda o porque le encantaba hacerlo en esta manera, pero luego cojo la espada en la mano y trabajo en línea. No tiene todo sentido. O sea, los pasos de Fiore en la lucha son lo que me llevan después a trabajar con una espada en la mano o con la lanza y el arnés si me hace falta. Sí, también, Es un sistema. también me has comentado bueno, tú que tienes la lengua de tu lado, ¿no? Que hay ciertas traducciones que se han hecho, que son trabajos pues muy dignos y que gracias a Por ellos pues hemos supuesto. podido acceder a Fiore, pero que tú percibes que hay traducciones que se podían mejorar y con pequeños cambios que alteran fundamentalmente el significado de muchas técnicas. Por supuesto, ahora todavía no tengo una búsqueda hecha a nivel de interpretación, o sea, no me puse y creo que tenga sentido ver cómo sacaron la primera traducciones e interpretaciones de los textos antiguos, desde el italiano antiguo al italiano moderno, quién lo echó y cómo. Porque, claro, es diferente una interpretación desde al italiano moderno hecha por un artista marcial, hecha por un deportista o hecha por simplemente alguien que sabe hablar, o sea, que sabe comprender el italiano antiguo, por ejemplo, sin pero comprender nada de artes marciales. Yo creo que en algún caso también pasó esto, o sea, la falta de comprensión a nivel mecánico, biomecánico, de las palabras que están ahí. O sea que si yo no sé nada de esgrima o de arte marcial e intento de interpretarlo, me faltan herramientas para entender que el piccolo paso sería un paso pequeñito y no estrechar la planta a lo máximo. Detalles que, pero si desde una traducción de italiano moderno lo vamos a traducir otra vez al inglés o al castellano, hostia, vamos alejándonos siempre más de una interpretación Bueno, cercana. yo creo que es que traducciones de otro tratado quizá no, pero de las diferentes ediciones de Flodulatorum, del Getty, Novati, o sea, de todo lo que hay, pues bueno, ha habido gente muy muy competente y que ha tenido en cuenta todo esto que estás diciendo, y después ha habido gente pues que por lo que sea ha tenido muy buena voluntad pero no tanta competencia. Y bueno, que yo creo que hay de todo, y que bueno, que revisar nunca está mal, aunque incluso Exactamente. tú revisas y puedes llegar a las mismas conclusiones que la persona anterior. O sea, O yo creo, puedo fallar todo, o pero una cosa bien hecha que va a ayudar a alguien más y mi interpretación simplemente va a aportar 1 de 100. Pero claro, un bueno, pequeño detalle. O sea, que por un lado tenemos una revisión de la filosofía de la práctica, y después también una revisión de lo que serían las fuentes documentales. y sí, y además, como aprendí aquí, un acercamiento y una revisión de la herramienta de trabajo. O sea que si de verdad queremos acercarnos y comprender a Fiore, posiblemente tenemos que trabajar con un simulador histórico de una espada a una mano y media y con zapato histórico y de vez en cuando trabajarlo sin protecciones, con toda la norma de seguridad, la medida de seguridad, el cuidado por el compañero, pero algunas cosas, muchas cosas de verdad tienen sentido si entrenamos más o menos como entrenaba esta gente. Sí, ¿no? Porque a fin de cuentas, lo que yo digo aquí muchas veces, que le gustaba tener 10 dedos, 2 orejas, Por los 2 ojos supuesto. preferiblemente, ¿no? Y que bueno, y que tenía que enfrentarse a unas realidades que después le permitiesen seguir con su vida normal. O sea que bueno, que a través de la cultura material podemos dar un poco de contexto. Y luego también tenemos la ventaja de que tenemos herramientas modernas maravillosas, como son caretas de grima, como son guantes, que bueno, que ya no tenemos que recurrir a estos, a mí es que no me gustan nada, La concha. estas conchas, estos De lobsters, cangrejo. los cangrejos, las langostas,
que ya hay guantes que más o menos articulan, que bueno, que nos dan la misma libertad, pero bastante. Y bueno, pues sí, yo creo que aquí continuaremos juntos ese camino de investigación. Por mi lado, yo también pues voy a trabajar algo Fiore Furlano, pero porque me interesa también para comprender mejor, a su vez, a otros autores que son más de mi interés, como Pedro Monte, o también por la influencia hispana e itálica que han tenido entre sí, pues otros autores o otras referencias anteriores a la verdadera destreza, de la mala llamada grima vulgar, que se llama en la península ibérica, que como ya hemos podido ver en la obra de Pedro Monte, pues había realmente transferencias muy directas entre la grima itálica y la grima hispana. Es que hay Pues un gran descontinuo. claro, entonces uno no puede, es que si, también volviendo a lo que has dicho antes, uno no puede conocer la espada de Fiore Furlano si no conoce el resto de trabajo. Yo es que voy más allá. Uno no puede conocer a un autor si no conoce a los que lo rodean, a los que estaban antes y a los que fueron después. Por supuesto. Bueno, pues esto ha sido una pequeña presentación, ¿no? Te tenemos bastante a mano, Te agradezco mucho por la oportunidad, Pedro, en general, o sea, la ¿no? entrevista. Y bueno, es que creo que es importante que vayamos conociendo a las personas que dedican su vida a las artes de palestra, a la esgrima histórica, ya sea como arte marcial, como deporte marcial. Eh, Definir muy bien lo que nos distingue o a unos de otros, pero también los puntos de confluencia que nos unen. Supongo que con los programas más adelante volveremos a coincidir y hablaremos de algún punto específico de tu carrera profesional o cómo llevas avanzadas esas investigaciones sobre la figura de Fiore Furlano. Me, me, hostia, me alegraría mucho. Bueno, pues muchas gracias, Jacopo, Muchas gracias, Pedro, un placer. y con esto acabamos el capítulo hoy de Bitácora de un Palestrita. Nos vemos en el siguiente.